Buenas noches a todos, sean bienvenidos. Iniciamos una nueva jornada. Vamos rumbo a adquirir nuevos conocimientos y principalmente habilidades que nos ayuden a manejar la enfermedad venosa de una forma diferente, distinta, mínimamente invasiva y logrando muy buenos resultados. No solo vamos a conocer acerca de la terapia endovascular con el láser, sino que también la radiofrecuencia, un poquito acerca del MOCA, el sistema híbridos o espuma. Eso es lo que vamos a desarrollar. Hay un componente teórico que lo vamos a estar desarrollando vía online cada semana ya con fechas programadas y la parte práctica es al final, en el mes de abril, donde también va a estar calendarizada para el número de cirugías adecuadas para poder practicar y entrenarnos con el ultrasonido y la técnica, familiarizarnos con la técnica endovascular. Bueno, vamos a comenzar y además de eso, también traía lo siguiente. Arrancamos. Sean todos bienvenidos, buenas tardes. Hoy vamos a empezar el módulo 1, Fundamentos de la Flebología, y vamos a hablar acerca de la historia y la epidemiología de la enfermedad. Mi nombre, Francisco Regalado. Voy a estarlo guiando y acompañando a lo largo de estos 3 meses para aclarar cualquier duda que ustedes tengan. Estos son los objetivos de la clase y comenzamos sin más preámbulo. Hablar de la historia del láser, esto se remonta a los años antiguos, donde ya se comprobaba a través de este papiro, se llama el papiro de Evers, ya se comprobaba la existencia de la enfermedad venosa, donde se describe que la enfermedad venosa no nació con el hombre, nació cuando el hombre se puso en pie, en dos pies, y empezó a caminar erguido. Es allí donde ya sabemos nosotros hoy día, en aquel entonces no, que toda esa fuerza centrípeta pues cae sobre el efecto de la gravedad sobre la circulación venosa, pues y desarrolla las varices. Y así, desde que el hombre se puso en pie, ¿sí? Pasando también por grandes eh, filósofos, estudiosos de la enfermedad, donde está Platón, donde nos ayudó también, eh, ¿cómo se llama? Parás, con su aguja. O sea, no solamente la invención, el descubrir la enfermedad, sino que a lo largo de la historia, pues también hubieron médicos especialistas que nos aportaron mucho. Incluso aquí vemos a Leonardo da Vinci, que ya saben ustedes que aportó mucho en la parte de los dibujos, de los diagramas anatómicos del cuerpo. En aquel entonces prohibidos, porque agarraban cadáveres, sacaban, los cortaban de la guerra y pues se dibujaba todo este mapa que nos sirvió para llegar a la época moderna, en la cual podemos pasar por estos autores, dentro de los cuales puedo mencionar Andreas Doppler, que es uno de los importantes inventores del ultrasonido, en especial el vascular, que ha abierto muchas posibilidades a la hora de esto. Y no solamente ellos, eh, sino que también, por ejemplo, Pravas inventó la aguja de Pravas, la jeringa de Pravas, perdón, y esa sirvió, abrió ventanas para poder empezar a dilucidar en inyectar soluciones. Soluciones no solamente polidocanol, sino que antes se inyectaba desde alcohol, desde etanol, también pasaron inyectando soluciones hiperosmolares como la dextrosa, que aún países como Brasil lo utilizan mucho, el fenol, como les mencionaba, la glicerina, y así hasta llegar a la invención del polidocanol o el tetadecil sulfato de sodio, que son los esclerosantes ahorita hoy por hoy de elección. ¿Sí? Y el interés del hombre de saber más, de investigar más, de desarrollar más, pues también se lo debemos a este par de señores. Se dice, y no toda la historia lo revela, que
No fue una mujer la que empezó a desarrollar, no fue, perdón, un hombre, como algunos quieren hacer ver, que desarrolló esta parte del desarrollo científico de la enfermedad venosa, el estudio de ella, lo que prácticamente algunos aducen que fue la esposa de un médico, que también era médico, que se interesó por esta parte. Luego, después de acá, pues, bueno, antes de ello podemos mencionar, si no me equivoco, Harvard, pero no estoy, ahorita se me escapa el nombre, pero a quien en Estados Unidos dedicaron mucho el estudio de la flebología y llegamos a Andreas Doppler con el ultrasonido. El ultrasonido en la época de los 80, podemos decir, 90, cambió rotundamente la parte de la medicina, en especial de la flebología. ¿Por qué? Porque abrió las puertas a un mundo inmenso de conocimiento, de verificar todas aquellas imágenes de Leonardo da Vinci y poderlas ver en ultrasonido. Al inicio, difícil, costoso al adquirirlo, pero hoy día, a partir del 2000, 2005 para acá, pues el acceso al aparato, al equipo del ultrasonido es mucho más fácil, accesible para todos, no solamente la especialidad de imagenología o radiología, sino que también para las otras especialidades que hoy día, ginecología, flebología, cirugía vascular, incluso cirugía estética, plástica, utilizamos el ultrasonido para poder realizar procedimientos. Lo importante es conocerlo y entender la física del ultrasonido para poder interpretar bien las imágenes. Eso es lo importante. Y eso es lo que nos compete a nosotros, donde vamos a aprender a entender el ultrasonido, a hablar lenguaje médico ecográfico, porque no podemos andar diciendo, mira, esta imagen se ve azul, se ve roja, se ve más clarita, se ve más oscura. No, ¿verdad? Todo hay una terminología grande que tenemos que aprender para poder realizar los procedimientos endovasculares y los procedimientos diagnósticos. Y así creció. Apareció Albert Einstein con su teoría, con la luz. Él fue el pionero, el progenitor del láser, ¿sí? Pero también apareció este señor que lo materializó. Lo hizo Teodoro Meiman, a él debemos la invención del láser, allá por 1063, por ahí así, 1963, pero fue hasta el 68 donde, pues, gracias a Goldman, empezaron a surgir ya los estudios científicos del manejo endovascular de la enfermedad venosa crónica. Porque dicho sea de paso, antes de eso hubo así como hubo una luz, un crecimiento grande del estudio de la enfermedad venosa, hubo un periodo muy oscuro en el cual la gente ya no se quería hacer nada. Pasamos de inyectar cualquier cosa, quemaduras en la piel, y ese espacio eh, se puso muy oscuro en la historia de la flebología, al igual que la safenectomía, eso ser traumático, la gente no quería los tratamientos, pero luego aparecieron ya estos estudios, estas nuevas formas de manejo de la enfermedad venosa endovascular, y pues ha ido nuevamente creciendo a tal punto que hoy ya no solo el láser, la radiofrecuencia, que ya es más accesible, antes no, sino que la espuma, la gente, los médicos, esperemos que no sigamos el camino anterior, que aprendamos a no abusar de estos procedimientos, porque eso nos llevó a la época oscura. Siento que la espuma es muy buena, un gran invento, pero se está abusando de esta y está trayendo muchas complicaciones. Ahora bien, el láser pasó por su época dorada, ¿sí? Con estos dos señores, Anderson y Parrish. A ellos le debemos este concepto que marcó el inicio del camino científico del láser en la patología vascular, que es la fototermólisis selectiva. Es decir, destruir lisis a través de la temperatura de una luz que es el láser, ¿sí? De una forma selectiva, es decir, destruir el endotelio, el vaso sanguíneo, ablacionarlo, sería la palabra correcta, no es destrucción porque no es explosión del vaso, es ablacionarlo, lesión a nivel de la fotocoagulación de la célula endotelial de forma selectiva sin dañar los tejidos circundantes. Y de ahí para allá se han ganado muchos premios Nobel, hay muchas academias acerca del láser,
a la cual pertenezco a una y orgullosamente, a ILMED, y pues todos vamos caminando en diferentes ramas y especialidades utilizando el láser y a nosotros lo que nos compete, la parte endovascular. La historia de la flebología también actual, ¿sí? Marcan un hito importante en la historia estos personajes, ¿sí? Como Amelio Pinto Riviero, pionero a nivel latinoamericano, específicamente él es brasileño en el manejo de la patología venosa. Tenemos en Perú también gran escuela, la de Perú, ¿sí? Con los profesores Chunga y Chunga, ¿ok? Y en México también como pionero y estandarte de lanzar la flebología y luchar día a día por esta especialidad, que es el doctor Vega Rasgado, que actualmente también sigue trabajando con la ANFIL, la Asociación Mexicana de Flebología y Linfología, y en las sociedades panamericanas y miembro honorario también de la Panamericana y de la UIP, o sea, de la Unión Internacional de Flebología. ¿Qué podemos decir de la enfermedad venosa? Pues realmente la prevalencia es alta, ¿sí? 0.1 mujeres de la edad rural en Nueva Guinea hasta el 60.5 en áreas urbanas. Eso es como a nivel mundial. Obviamente sabemos que es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. Alguna literatura pueden encontrar que de 3 a 4 mujeres, un hombre padece la enfermedad venosa. Otras literaturas dicen que de 5 mujeres, un hombre padece la enfermedad venosa. ¿Cuál es la diferencia? Es que en la enfermedad venosa en el hombre se desarrolla más rápido que en la mujer. ¿Okay? Prácticamente solo este estudio, y ya es un estudio viejo en Basilea, reportó la prevalencia de 1 a 1 entre hombre y mujer. Ahora bien, aquí tenemos los resultados de estos estudios de Estados Unidos, de Israel, Inglaterra. Ustedes pueden ver que a mayor edad, ¿okay? ¿Sí? Mayor prevalencia de la enfermedad y la distribución en porcentaje de hombre y mujer. La gran mayoría, como les decía, de 3 a 4 mujeres, un hombre padece de enfermedad venosa. Esta investigación fue quizás el estudio RELIEF más completa, abarcó 23 países y con ello nosotros podemos decir que estamos ante paciente el 50% de la enfermedad es asintomática. O sea, la gente ya tiene varices, no tiene otros síntomas, no consulta. El 43% reflejó que la enfermedad ya diagnosticada parecen de reflujo superficial, o sea, de las afenas. Miren, alto porcentaje ya cuando consultamos. Otros decimos que a partir del grado 3, o sea, del C3 de la clasificación CA, prácticamente el paciente tiene el 80% de probabilidad de requerir una cirugía. 35% se desarrolla la enfermedad y termina en reflujo profundo. Y este es lo complicado del manejo de la enfermedad venosa, porque ya sabemos que el sistema venoso profundo es el más importante y el que no debe de dañarse. Un 12% tiene un retorno venoso normal y un 10% de la exploración no es 100% esclarecedora para la enfermedad. Y aquí volvemos a hablar acerca de la prevalencia de relación. Alguna literatura en este estudio RELIEF dijo que de 5 por 6 mujeres, un hombre desarrolla la enfermedad. Y a que a mayor edad, mayor prevalencia. Ok. ¿Qué factores de riesgo conocemos y que se ven manifestados en los síntomas más frecuentes? Bueno, esta es una forma de verlo, pero también podemos decir que los factores de riesgo pueden ser positivos o negativos, o pueden ser buenos o malos, pueden ser congénitos o adquiridos, depende de la literatura que revisemos. A mí me gusta separarlos en factores congénitos en la cual no puedo hacer nada, no puedo inferir en el tratamiento. Me gusta por eso.
y en los otros factores en los cuales, perdón, son adquiridos y sí puedo incidir. Eso es muy importante a la hora de tratar la enfermedad venosa. Debemos de enfocarnos e identificar en cada paciente los factores que tienen en los cuales podemos incidir para poder aliviar la enfermedad. Y ahí lo tenemos enlistado, como ustedes ven en la presentación, y eso se va a traducir a mayor factores de riesgo, mayor varices y mayores síntomas. Recuerden, la enfermedad no tiene cura y esta puede ir desarrollándose desde simple pesadez, cansancio en las piernas, pasando por dolor, inflamación, cambios de color o dermatitis ocre en los tobillos, hasta llegar a las complicaciones que pueden ser úlceras, que es la más frecuente, pueden ser trombosis, que es la más dolorosa y complicada. Costos a nivel, en el año 2000, a nivel de Estados Unidos, podemos encontrar esta lista de costos por la prevalencia de la enfermedad. Imagínense un número de 61,000 pacientes hospitalizados, ellos sin úlcera, 51,000, con úlceras 9,000. El 83 versus el 15%. ¿Qué costo implicó eso? Billones. Vean ustedes cómo billones en las enfermedades venosas, y no estamos hablando solamente de la enfermedad venosa, estamos hablando en general de todo, con úlcera, sin úlcera, con complicación, con curaciones, con estancia intrahospitalaria, versus enfermedades del aparato circulatorio que andan también por millones al año. ¿Okay? O sea que prácticamente el costo es elevado. El costo de no tratar a tiempo la enfermedad venosa crónica, el costo de no hacer prevención para la enfermedad venosa crónica es alto para los sistemas de salud sanitaria. Bueno, ¿qué vamos a hacer y qué tarea nos queda para esta clase? Vamos a hacer un mapa mental. ¿Ok? Ahí pueden utilizar, anótenlo ahorita. Una de las plataformas fácil para hacer un mapa mental es Canva. C-A-V-A. Con ella podemos realizar mapas mentales. Nosotros podemos tener que ir a leer un poco acerca de qué es un mapa mental y la plataforma nos ayuda cuando nosotros hacemos un resumen y le introducimos la información. ¿Qué vamos a hacer con ese mapa mental? Es una sola slide. Lo vamos a subir al Classroom. ¿Okay? Yo les voy a indicar a dónde. Ahí dice, hay un blog de tarea. Yo les decía, hay 4 blogs. El pizarrón, que es el inicio. Todo el material de estudio. El blog de tareas y el blog de calificaciones. ¿Okay? O sea, ahí lo vamos a subir. Tienen todas las semanas para desarrollar. Y también vamos a incluir en ese mapa mental el siguiente tema que viene a continuación. Me voy preparando. Pregunto, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Continuamos esta tarde con Fundamentos de la Flebología 1 y hoy vamos a ver el formato, a estudiar la historia clínica flebológica. Este es el objetivo principal, es conocerla, tenerla, utilizarla, desarrollarla e irla puliendo un poquito más. Ya les voy a explicar eso. ¿Es importante o no? Bueno, en la medicina y en todo el mundo, ¿sí? La historia clínica es lo más importante. Prácticamente, con una muy buena historia clínica, el 70 al 80% del diagnóstico podemos llegar a ella a través de la historia clínica. ¿Qué incluye? La historia, la presente enfermedad, el diagnóstico, el examen físico, ¿sí? Y solo un 20% nos apoyamos en los estudios diagnósticos. La historia clínica tiene valor, importancia, muy, muy importante. Y la flebológica no es la excepción. La flebológica es simplemente hacer una historia clínica dirigida para el paciente que sospechamos que tiene una enfermedad venosa. En nuestro caso, somos especialistas, vemos ya, es nuestro pan de cada día esta enfermedad,
Ya nos vienen los pacientes referidos para que los evaluemos y entonces la historia clínica es importante para poder llegar, para facilitarnos poder llegar a un buen diagnóstico y clasificarlo bien. Que sabemos que si lo clasificamos bien, hacemos un buen tratamiento, el mejor para el paciente, un tratamiento personalizado o individualizado. ¿Y por qué otra causa es importante? Porque nos facilita obtener esta cantidad de datos importantísimos que aporta la historia flebológica. Nosotros, en la Sur Clinic, mi clínica, pues tenemos este formato y lo vamos a desarrollar en estos momentos. Como les comenté al inicio, este formato, para mí, ahí lo hemos ido perfeccionando, agregando, poniendo, quitando, ¿ok? Hasta llegar a lo que es ahora. Nosotros lo vamos a ir desarrollando, cada slide que voy a ir presentando es prácticamente cada bloque de estos, ¿ok? Cada bloque de esto voy a ir presentándole ahorita para que ustedes vayan viendo que es fácil. Yo les decía, hacer un checklist fácil, fácil para que nosotros lleguemos más rápido y mejor con el día. El primer punto, ¿sí? La presente enfermedad. Y rapidito nosotros vamos a preguntándole al paciente, ¿tiene dolor, tiene hinchazón, tiene pesadez en las piernas, le pican las varices, tiene cambios de color, tiene calambres, padece mucho hormigueo, parestesias, calor en la planta de los pies, tiene claudicación venosa, ¿sí? La claudicación venosa, ya saben ustedes que es cuando pasan mucho tiempo en una sola posición y se van a movilizar, un dolor permanente en las piernas y rodillas que se va quitando cuando vamos caminando. Y ahí vamos haciendo un checklist, sí, no, sí, no, sí, no. Posterior a eso, examinamos los antecedentes familiares. Hay que investigar, porque eso es importante. Recuerden que hay que determinar la carga genética que tiene el paciente. Imagínense, ven un paciente de 22 años, mujer, ya con sus periodos menstruales y que tiene varices grado 3 o tronculares. Entonces hay que investigar la carga genética. Hay que investigar también algunas otras enfermedades, si han padecido no solamente de varices, si han tenido úlceras, si han desarrollado trombosis, enfermedades como antifosfolípidas, lupus, esclerodermia, que son enfermedades tromboembólicas. Todo esto a nivel familiar. Y los personales, principalmente asociados, ya sabemos que sexo femenino, raza blanca, la edad, eso no lo puedo modificar, pero sí, por ejemplo, si está relacionado con los ciclos menstruales, cuántos hijos ha tenido, si permanece mucho tiempo de pie, si permanece mucho tiempo parada, si tiene poca actividad física, o sea, es sedentaria, no hace ejercicio, el tipo si planifica, qué tipo de método de planificación utiliza, si ya es menopausia, recuerden que tanto en cada periodo menstrual como en la menopausia, como en la menarquia, pues esos cambios hormonales, la progesterona hace estragos en la circulación y pues se van a exacerbar los síntomas o va a presentarse la enfermedad. Algunas como pacientes hipotiroideas, ¿ok? Por ese factor que tienen hormonal y lento todo el peristaltismo, también produce estasia a nivel venoso y es predisponente a tener o insuficiencia o a desarrollar trombosis. ¿Qué tenemos de antecedentes personales? Ya mencionaba la ocupación, si pasa mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentada, si tiene mucha exposición al calor, por ejemplo, las personas que trabajan echando tortillas, están en esos hornos, en esas planchas todo el día, toda la tarde, y ese calor también genera dilatación venosa, la actividad física, si tienen algún comórbido, si ella es hipertenso, si es diabética, ¿okay? Alguna alergia, todo esto tenemos que investigarlo y asociado a la enfermedad venosa. Luego entramos a la parte del examen físico, que tenemos que documentarlo siempre. Y en la parte, esta parte se nos olvida, tenemos que ver la presión arterial,
a nivel cardíaco, no solamente la frecuencia cardíaca, si el ritmo es regular, es irregular, la talla, el índice de masa corporal para tener una idea si el paciente, ¿sí?, es sobrepeso, si es obesidad, si tiene obesidad mórbida. Eso nos va a ayudar porque nos ayuda a orientar el tratamiento. Primero a hablar con el paciente, decirle lo importante que es el bajar de peso en esta enfermedad venosa. Y luego, pues, hacer la intervención. Aquí coloco yo el índice tobillo-brazo, porque generalmente no solamente nos consulta la gente venosa, sino que también la gente que tiene problemas arteriales como diabetes, que diabético, que tenemos que tener un índice tobillo-brazo normal para poder nosotros tener permiso de utilizar compresión. Y eso es el índice tobillo-brazo para la parte arterial. Sabemos que un paciente diabético puede tener las dos enfermedades, las arterias afectadas por la aterosclerosis, por la diabetes, y las venas afectadas propiamente por una enfermedad venosa. Entonces, para tratarlas debemos de guardar un equilibrio, y para eso nos sirve el índice tobillo-brazo, para determinar si el paciente diabético puede o no utilizar compresión. Y al examen físico, checklist también. Miren, y ahí lo examinamos y solo anotamos si hay dolor en la extremidad derecha, si no, si aquí me falta, perdón, pleca no, pleca sí, para ver si hay en la derecha o no hay, si hay en la izquierda o no hay, si hay edema, incluso anotamos los centímetros. Nosotros utilizamos acá esta barra porque acá hacemos la circunferencia de la pantorrilla en el tercio proximal y acá hacemos la circunferencia del tobillo, o sea, en el tercio distal. Y vamos comparando si tiene o no edema comparado con la otra, si hay signo de Homans para descartar trombosis, cambios tróficos de la piel, o sea, dermatitis ocre, o si ya paciente a úlcera, o si qué tipo de varices tiene, y los pulsos cómo están, si están presentes o están ausentes. ¿Qué estudios de gabinete? También es importante. En algunos casos puede cambiar el orden, es decir, pues te puedes ir al final o puedes ir en esta parte. Eso depende si nosotros recibimos a nuestro paciente ya con un estudio realizado. Si ya trae un estudio realizado, entonces pues lo anotamos de una sola vez, le ponemos acá en la parte de arriba la fecha, el año en que se lo hicieron eh, y describimos las características. Aunque hoy por hoy no se concibe un cirujano flebólogo que no tenga un aparato de ultra y no pueda realizar estos estudios. ¿Por qué? Porque nos facilita más rápido poder diagnosticar, confirmar una trombosis, más rápido poder diagnosticar una insuficiencia y poder hacer nuestro mapeo venoso, que es lo que vamos a estudiar en este curso, y poder plantear nuestra opción de tratamiento quirúrgico para el paciente. Y después vienen los diagnósticos. También puede variar. Si ustedes recuerdan la hoja, la foto de la hoja que yo les presté, inicio yo con el diagnóstico. ¿Por qué? Porque yo sé que el orden termina la historia clínica en el diagnóstico, como en este caso se lo estoy presentando, pero realmente para el estudio mío, para poder yo ver realmente el diagnóstico, pues yo lo pongo arriba como que si fuera una nota de evolución, porque es mucho más fácil encontrar el diagnóstico en la historia clínica. Luego de eso, una vez nosotros tenemos historia clínica, examen físico, llegué a mi diagnóstico, pues entonces formulo mi tratamiento. Recuerden que el tratamiento en la enfermedad venosa es médico y quirúrgico. O, si ustedes quieren decirlo, médico no quirúrgico y médico quirúrgico, ¿verdad? Entonces, en el no quirúrgico, pues acá vamos las opciones. Si yo le voy a dejar media de compresión, qué tipo de media, qué talla, si le voy a dejar ejercicios, qué tipo de ejercicios, si le voy a dejar reposo o no, y qué tipo de tratamiento ese paciente tiene indicado. Si tiene indicado solo escleroterapia líquida, escleroterapia con espuma, si le voy a dejar algún medicamento, acá es donde yo me doy gusto poniendo y detallando el tratamiento médico no quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico, que yo ya teniendo toda mi clínica y teniendo mi ecografía, o sea, mi Doppler venoso, pues yo puedo determinar si el paciente puede optar a cualquiera de estas opciones. Recuerden que esto es personalizado o también depende de la capacidad que yo tengo, de cuál procedimiento puedo realizar. Puede ser realizar safenectomía, por ejemplo. Si solo esa hago, pues le hago una safenectomía. Puede ser una crosectomía, puede utilizar una espuma, puede, el segundo que ven ustedes ahí, AEVQ foam, es lo mismo en off,
Yo puedo hacer un MOCA si tengo el aparato, el sistema, el Clarivate o el Flebogrif, o simplemente digo yo solo espuma tengo, entonces le hago una ablación con espuma, un ENOF, o si tengo láser y radiofrecuencia, pues utilizo eso. Eso va a depender de el paciente, de las indicaciones, es decir, que cumpla los requisitos mínimos para el procedimiento y de mi pericia, es decir, mi habilidad para realizar algún procedimiento. Todos estos vamos a verlos, todos estos los vamos a aprender, todos estos vamos a observarlos y vamos a hacerlos en los pacientes para aprender nuestro curso y aprobar nuestro curso endovenoso ecoguiado. Dicho sea de paso, voy a aprovechar para decirles que todos estos procedimientos, todos, sin excepción alguna, ¿okay? Perdón, quitando la saphenectomía, todos estos son ecoguiados. No podemos estarnos dando el lujo de hacer, y eso lo vamos a ver más adelante, ablaciones químicas con espuma o en off, o como se lee aquí en español, sin guiarnos por la última, simplemente agarrando la vena e inyectándolo. Esos son los abusos que están sucediendo y están pasando muchas o sucediendo muchas esclerotrombos. Y eso es muy doloroso y tedioso para el paciente, ¿verdad? Y trae muchas complicaciones, además del dolor, de la irritación, de la quemadura, viene después la mancha en la piel que no se quita, entonces hay que tener mucho cuidado. Lo ideal es ser prudente y hacerlo ecoguiado. Bueno, esto es lo que yo les traía para esta tarde. ¿Okay? De los dos temas vamos a ejecutar un mapa mental y lo van a subir al claro. Hasta aquí.